Buenos días, grupo. Aquí estamos en la tercera presentación de Kant y vamos a empezar con lo que ya sería su ética, ¿vale? Hasta ahora hemos visto su parte de la política, ¿vale? Esa salida de la minoría de edad, ese reclamo de que la Ilustración lo que debe conducir es a la verdadera libertad y autonomía humanas, a valerse por sí mismo, al atreverse a pensar y quería buscar los principios de esa libertad en la propia racionalidad humana, porque ahí era donde Kant, si recordáis, se alejaba del proyecto ilustrado, ¿no? De nada sirve luchar por la libertad si no tenemos todavía individuos que verdaderamente son autónomos, individuos que verdaderamente son capaces de gestionar su vida por sí mismos y necesitan todavía los dictados de otros. Pero claro, ahora hay que hablar de cuál sería esa mayoría de edad, cómo se alcanza esa mayoría de edad y cómo se alcanza dentro de la moralidad esa capacidad de la ética, esa capacidad de distinguir el bien del mal por uno mismo. Y es lo que vamos a ver en la siguiente pantalla. No nos vamos a entretener mucho en este pantallazo porque ya lo hemos comentado en el anterior, pero es como vemos ahí, ¿no? No hemos parado a hablar de esto, de cómo dejar de ser un niño, de alcanzar la mayoría de edad y bla, 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 pero nada aún de cómo abordar esa tarea, que todavía no hemos dicho, acá nos está hablando todavía, digamos, de generalidades, ¿no? Hay que optar por una mayoría de edad real, por una autonomía y gestionarnos por nosotros mismos y a la luz de la razón encontrar los principios pues, de la verdad, de la justicia. Perfecto, pero ¿y eso cómo se hace? ¿No? Es como, vale, eso es lo que tenéis que hacer. Vale, hombre, pero dime cómo, ¿vale? Desde luego entendía Kant que no era la ilustración la que estaba llevando bien ese proyecto. Ahora veremos por qué. Ahora veremos por qué. Porque si hay algo que es contrario a la autonomía, como ya venimos hablando desde el principio del tema, es la heteronomía, el guiarse por otro. Y esto era, la heteronomía era lo que aún no había abandonado, entendía él, ninguno de los filósofos, politólogos o pensadores anteriores a él. Y es que es aquí donde Kant se va a separar del resto, ¿no? Donde nos va a decir, como suele ser habitual en los filósofos, llegan generalmente a un punto en el que te dicen ignora todo lo que te han dicho antes y escúchame a mí, que soy el que tiene la razón. Pues aquí es donde Kant entiende que todas las filosofías anteriores, toda la tradición ética dentro de la filosofía había caído en el mismo error, en la heteronomía, es decir, en conducir a los individuos dándoles ya unas reglas, un fin a alcanzar y una serie de reglas para alcanzar ese fin. De esa manera, si seguimos la ética de Epicuro, si seguimos la ética de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, la de los estoicos, la que queramos, no nos estamos guiando a nosotros mismos. En el fondo nos estamos guiando por un código moral. Igual podría pasar con la religión, ¿verdad? Si nos basamos en lo que las Santas Escrituras me dicen, al final no soy yo el que está decidiendo o el que está sabiendo discernir por sí mismo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que estoy siguiendo unas reglas que me vienen dadas por fuera. De nuevo tenemos una vida tutorizada, de nuevo no tenemos una verdadera autonomía. Kant llamará a todas esas éticas anteriores éticas materiales. ¿Por qué? ¿Por qué ética material? ¿Por qué el término ética material? Porque entiende Kant que todas esas éticas me daban un contenido, una materia ya dada, ya hecha. ¿Cuál es esa materia? Un fin a alcanzar y unas reglas para alcanzar ese fin. Ese es el contenido que tenían todas las éticas materiales. Aquí os he puesto un listadito, ¿vale? De éticas que caerían en ese saco, ¿no? Kantiano de, ética, de ser éticas materiales, el hedonismo, el utilitarismo, la ética aristotélica, la ética cristiana, la cínica, la estoica, ¿vale? Porque en ellas lo que está guiando nuestra moralidad, lo que está guiando nuestra acción, nuestra práctica, el que hagamos las cosas de un determinado modo u otro, no es nuestro propio raciocinio, sino una serie de normas y reglas que me están dando. Y de esta manera, esas éticas materiales pues acarrean una serie de problemas, ¿no? Es decir, nos llevan a una serie de dificultades para alcanzar esa autonomía que, os repito, era el ideal ilustrado y era supuestamente lo que estábamos buscando, autonomía y libertad. Sin embargo, pensaba Kant, no hemos terminado de arrancar el verdadero motor de esto, que es buscar los principios en nuestra propia racionalidad. No vamos a ser libres si no nos guiamos por nosotros mismos. La herramienta que tiene el ser humano para guiarse por sí mismo es la razón. ¿Vale? Entonces, si no nos guiamos por nuestra propia razón, sino por lo que otros nos digan, pues efectivamente seguimos cayendo en la heteronomía. ¿Vale? ¿Cuáles son esos problemas concretos? Bueno, pues aquí tenéis una tablita donde los sintetizo para que luego entendamos
por contraste o por comparación, cuál es la ética que nos propone Kant, ¿vale? Las éticas materiales parten de que hay fines y bienes concretos, ¿vale? Es decir, ofrecen un contenido concreto. Como ya hemos dicho, esa es la parte de contenido, de materia, ¿vale? Ya que proponen un bien concreto, aparecen como éticas particulares, es decir, su aceptación y seguimiento depende de que el individuo esté dispuesto a aceptar esa ética, ¿vale? Es decir, ya hemos visto el listado anterior y podríamos haber metido, por ejemplo, los códigos morales de las religiones. Si no crees en ellos, en un código ético u otro, en una religión u otra, directamente sus principios, sus reglas, su manera de entender el bien, directamente va a ser rechazado por ti. Por lo tanto, no caemos en una ética de corte universal que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para todos, sino en función a un sistema, una ideología, un sistema de creencias en el que puedes creer o no puedes creer. Por lo tanto, caeríamos en la particularidad y no en la universalidad. Cuando entendemos que si lo que está bien y lo que está mal, tendría que ser algo universal, no algo que esté bien para mí y esté mal para ti y viceversa. ¿Vale? Sus mandatos, es decir, las reglas que nos imponen, imperativos, es un término muy importante en Kant, lo veremos más adelante, ¿vale? Sus mandatos imperativos son de tipo hipotético. Es decir, si quieres conseguir A, entonces debes hacer B. Véase, por ejemplo, en el cristianismo, si quieres ir al cielo, entonces tienes que seguir los preceptos de Dios. Pero claro, esto conduce a un lugar, entendía Kant, muy alejado de la moralidad, que es el interés propio y el egoísmo. Porque el individuo no está haciendo el bien por el propio bien, sino porque va a sacar un beneficio a cambio. Y por lo tanto, eso está lejos de lo que entendemos por moralidad. De hecho, además, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Voy a desconectar probablemente esta presentación para hablaros de ese ejemplo, ¿vale? Donde vamos a ver el tema de cómo el egoísmo no puede conducir nunca a la moralidad, ¿vale? Son a posteriori, diría Kant, en cuarto lugar. Es decir, son dependientes de la experiencia. Y el juicio moral, entiende Kant, tiene que provenir de la propia razón humana, no de la experiencia. Los hechos concretos, las cosas concretas no son buenas o malas, ¿vale? Son buenas o malas la intención, pero esto es algo que también vais a entender muchísimo mejor con el ejemplo que vamos a poner posteriormente, ¿vale? Tanto esto como esto es algo que vais a entender mucho mejor con el ejemplo. Así que lo dejamos por ahí. Y por supuesto, finalmente, son heterónomas. ¿Por qué? Porque guían al individuo y no le permiten ser libre, ¿vale? Frente a esto, Kant va a proponer una ética formal. En esta tabla no solo os he puesto lo que Kant propone, que es lo que tenéis en color, sino también he recuperado lo que estaba en el pantallazo anterior para que veáis el contraste entre lo que eran las éticas materiales anteriores a Kant y que Kant entendía que eran erróneas por todo esto, por no llevarnos a una verdadera autonomía y libertad, por todos estos problemas que hemos señalado antes, y cuáles son los beneficios que tendríamos de una ética formal, ¿vale? Como la que él va a proponer. Una ética formal tiene que ser todo lo opuesto a una ética material, así que si aquella partía de que hay fines y bienes concretos, esta no debe proponer ningún fin ni un bien concreto, no tiene que tener ningún contenido, tiene que tener materia alguna. Va a tener que ser, por lo tanto, formal, ¿vale? Mientras aquella era una ética material, esta será una ética formal, una pura fórmula. Veréis que la ética kantiana se va a reducir al final al imperativo categórico, que es una fórmula que no te dice nada en concreto, sino que la tienes que aplicar en cada caso para determinar por ti mismo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si antes caían en el particularismo por ser, como decíamos, proponer fines y bienes concretos con los que podías no estar de acuerdo y por lo tanto podías aceptar o no aceptar esas éticas y caían en ser éticas particulares, la ética formal debe ser una ética universal, válida para todos los seres humanos, ya que el bien debe responder a nuestra naturaleza común, ¿vale? Si los mandatos de las éticas materiales eran imperativos hipotéticos, los de la ética formal kantiana serán lo contrario de hipotéticos, categóricos. Es decir, el bien se desea por sí mismo, sin condición, sin egoísmo alguno, sin la búsqueda de un interés propio. Por otro lado, si las éticas materiales eran a posteriori y dependían de la experiencia, la ética formal, kantiana, será a priori, es decir, será independiente de la experiencia, lo que quiere decir que dependerá solo del juicio del propio sujeto, solo desde, digamos, la ética o la moral se basa solo en el individuo, está en el propio individuo y en lo que él piensa, no en las condiciones externas, no en lo que la experiencia nos diga o se dé en ella. Y si la ética material son éticas heterónomas,
la ética formal kantiana será autónoma, nos guiará hacia la verdadera autonomía, que os recuerdo de nuevo, es el proyecto kantiano. Y no quiero repetir que es muy pesado esto. Pero claro, esto no parece ser muy sencillo, porque intentar proponer una ética sin darnos una serie de reglas y un fin a alcanzar, parece que, bueno, que perdemos un poquito el suelo bajo los pies, ¿no? Si escribimos un libro de ética, si cogemos un libro de ética para leerlo, entendemos que ahí precisamente se nos va a indicar qué es el bien y qué es el mal y cómo poder acercarnos al bien y alejarnos del mal y el porqué y la fundamentación de por qué eso es así. Kant está renegando de todo eso porque sería de nuevo ofrecer una ética material con contenido que no nos llevaría hasta la autonomía. Lo que entendía Kant que debíamos hacer para alcanzar esta ética formal es alejarnos, como decíamos antes, alejarnos de lo a posteriori. En Kant, cuando hablamos de a priori y a posteriori, lo a priori es lo que no depende de la experiencia, lo que viene del propio sujeto, y a posteriori es lo que ya depende de la experiencia externa a nosotros. Pues deberemos alejarnos totalmente de lo empírico, nos tendremos que alejar totalmente de la experiencia y encontrar los principios del bien y del mal, los principios de la moral, en el único sujeto moral que hay en el universo, que es el ser humano. El ser humano es el que es capaz de tomar decisiones debido a su racionalidad y por lo tanto es responsable de esas decisiones que toma. Por lo tanto, tendremos que encontrar los principios de la ética en la razón humana. Y aquí es donde entra esa frase de Kant, famosa, famosísima, que es esta. Es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, excepto o salvo la voluntad humana. ¿Vale? Ahora veremos qué significa esto. ¿Y qué es lo que entenderá Kant no ya como voluntad humana? Entendemos que la voluntad es aquello que nos mueve a hacer lo que hacemos. Estamos en ética. Por lo tanto, lo que nos interesa saber es qué es una buena voluntad, es decir, una voluntad orientada hacia el bien. ¿Vale? Kant va a dar una respuesta muy directa y muy simple. El bien es el deber. Pero ojo, no basta con hacer solo lo que se debe. Debemos hacer lo que debemos por el puro deber de obrar tal como se debe obrar. Es decir, el deber para Kant tiene que aparecer dos veces. No basta solo con que hagas lo que debas, sino que debes hacer lo que debes porque debes, sin ninguna otra motivación. Esto lo vais a entender en breve muchísimo mejor. Fijaos, el rigorismo kantiano, ¿no? El rigorismo de rigor, ¿no? de esa idea de no salirse jamás del deber, excluye ya de la moralidad dos tipos de acciones de manera muy clara. La primera, por motivos obvios, todas las acciones contrarias al deber, ¿no? Os he puesto ahí una imagen de alguien atracando a otra persona. Es obvio que cuando no hacemos lo que debemos, ya directamente no podemos hablar de una buena voluntad, no podemos hablar de estar haciendo el bien. Pero fijaos en el B, donde ya entra lo que os decía antes. No basta solo con hacer lo que se debe, no basta con hacer cosas conformes al deber, sino que debemos hacerlas porque debemos. Y solo con este ejemplito lo vais a entender muy bien. De todas aquellas acciones que simplemente eran conformes al deber, es decir, coincidían con el deber, pero no se habían realizado por puro deber. Fijaos el ejemplo que tenéis aquí. Alguien, un vendedor, que adecua los precios para vender más. ¿Vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, que ponía el propio Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Imaginaos que un tipo, ¿vale? Es el único panadero de un pueblo. Y como es el único que vende pan en el pueblo, pues lo ponía a un precio. Lo ponía a un precio más elevado del que podría considerarse justo en base a lo que le costaba a él fabricarlo. Pero como no había competición en el pueblo, pues todo el mundo le tenía que comprar el pan a él, pues se beneficiaba de eso y le sacaba pues más beneficio, valga la redundancia, al pan. ¿Vale? Pero ahora de repente alguien monta una panadería al lado y ya sí ofrece esa competitividad de precios. Y nuestro primer panadero decide bajar los precios. Claro, dice Kant, ¿está haciendo lo que debe? Sí, porque está adecuando el precio a su precio justo. ¿Pero lo está haciendo porque debe? Efectivamente no. Lo está haciendo porque con ello se va a llevar un beneficio. Y si no, pues se arruinaría y directamente perdería el negocio. Por lo tanto, está bajando los precios del pan porque es lo que debe hacer, pero no lo está haciendo porque debe, lo está haciendo por interés propio. Y por lo tanto, no es una acción guiada desde la bondad, desde una buena voluntad que está haciendo lo que debe porque debe. ¿Entendéis ahora por qué no basta solo con ser conforme al deber, ¿no? Esto nos ha pasado a todos en la vida alguna vez, ¿no? Alguien que nos ha hecho un favor, creemos que nos ha hecho un favor, decimos, ay, qué buena gente es esta persona, y al final tú descubres
que realmente lo ha hecho con otro propósito, ¿no? Por detrás, o que se ha llevado un beneficio y tú dices, hey, cambia tu opinión de esa persona automáticamente, ¿verdad? Dices, hey, aquí había gato encerrado, ¿no? No era tan bueno como se ha querido pintar, lo ha hecho porque efectivamente se ha llevado esto a cambio. Por tanto, con esto tenemos que haber llegado al punto que queríamos llegar, ¿no? A esta idea de alejarnos de lo empírico, alejarnos de las acciones en sí, alejarnos de todo lo que era a posteriori. No importa lo que ocurra en la experiencia. No hay buenos ni malos actos, hay buenas o malas intenciones, ¿vale? En cuestiones de moralidad nos tenemos que alejar, decía Kant, de las acciones, incluso del resultado, ni siquiera importa el resultado, ¿no? Lo que importa es, como vemos aquí, la voluntad, ¿no? La intención con la que se ha hecho lo que se ha hecho. Y para esto, sí que os voy a poner un ejemplo. Cambio modalidad de vídeo. Os pongo el ejemplo, hablo con vosotros de una manera más directa que me veáis el careto. Y acabamos con una actividad, la presentación por ahora, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy. Para poneros el ejemplo, prefiero grabároslo así. Incluso me he traído a una invitada estelar. Una invitada estelar. Mirad, os presento a la Merkel. He conseguido que mi hija llame a esta muñeca la Merkel por Angela Merkel porque tiene toda la cara. Es una muñeca que era de mi mujer y ahora, a día de hoy, la usa todavía mi hija para jugar con ella. Tiene más años que cascorro y la vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Me va a hacer compañía, ¿vale? Mira, estábamos hablando sobre que no importan las acciones, ¿vale? Para Kant, la moralidad no se da en la acción en sí, ni siquiera en el resultado de la acción, sino en la intención, ¿vale? Imaginémonos el siguiente ejemplo. Quizás lo haya puesto alguna vez ya en clase, porque lo utilizo muchísimo. Pero pongámoslo otra vez por si alguien no lo ha escuchado o por si efectivamente a vosotros todavía no lo he dicho. Imaginemos que esta chiquilla, Angela Merkel, se nos está ahogando, pobrecita, en el río, ¿vale? Y ahora pensemos en dos casos. Caso A, yo paso por allí, veo que Angela Merkel, la Merkel, se está ahogando, yo me tiro heroicamente, o vosotros, cualquiera de vosotros que sois más héroes que yo, os tiráis y la rescatáis, ¿vale? Ese es el ejemplo A, sencillo. La sacáis del río y la salváis. Vale. Imaginemos el caso B, que no somos nosotros, ni vosotros ni yo, que somos muy buena gente, sino es alguien más despiadado, que pasa por allí, ve que la Merkel se está ahogando, ¿vale? Ve que la Merkel se está ahogando allí en el río, pero, bueno, dice, bueno, yo no me voy a tirar al río, que yo voy ahora camino de irme de fiesta, y ahora me voy a tirar al río y voy a acabar pestando, paso, que se ahogue. Pero, como está allí, la madre de la Merkel le dice al tipo, si te tiras y sacas a mi hijo, te doy todo el dinero que tenga, por favor rescátalo que yo no sé nadar. Y entonces el tipo, en ese momento, se tira y saca a la Merkel del río, ¿vale? Tenemos el ejemplo A y el ejemplo B, queda claro, ¿no? Tirarte a sacar a la Merkel, digamos, sin esperar nada a cambio, o tirarte para sacar a la Merkel sabiendo que, oye, una persona te va a dar todo el dinero que tiene en el banco porque ha salvado a su hija, ¿vale? Y ahora imaginemos que tanto el ejemplo A como el ejemplo B lo hemos visto a 100 metros desde un octavo piso. Estaríamos viendo exactamente la misma acción. Una niña se está ahogando en el río, alguien se tira y lo saca. Si no conocemos la intención que hay en medio, veríamos desde la lejanía, nos parecerían dos héroes, ¿no? O dos personas que han hecho incluso la misma acción. Sin embargo, estando allí y sabiendo por qué cada uno ha hecho lo que ha hecho, estoy seguro de que no tenéis la misma valoración moral para el ejemplo A que para el ejemplo B. En el caso de la A diríais, estamos ante un héroe o una heroína, y en el ejemplo B dirías, pues bueno, este tío o tía es un canalla o una canalla. Ya sabéis que en clase hablo peor y habría soltado un taco. Pero como es un vídeo y se va a quedar en YouTube, pues hablo un poquito mejor. Le daríamos esa valoración moral, ¿verdad? Efectivamente no es una buena persona. Si la madre no llega hasta ahí para darle todo el dinero, pues no se habría tirado y la niña se habría ahogado. Y Kant iba todavía más allá, porque ha dicho, ojo, ni siquiera importa el resultado. Es decir, si en el ejemplo A tú te has tirado, efectivamente sin querer nada a cambio, pero no eres muy buen nadador o el agua está fatal y no hay manera de llegar hasta la niña, has hecho todo lo que has podido y no lo has podido sacar, eso no te convierte en una mala persona. Mientras que en el ejemplo B, aunque sea un mejor nadador, aunque lo haya conseguido, aunque el resultado haya sido bueno, tampoco le ha hecho bueno, porque lo que hemos evaluado, si os fijáis, es la intención. A mí estos son de esas cosas que cuando me explicaron me dio un mazazo en la cabeza, en la carrera, ¿no? Porque me acuerdo que el profesor lo planteó de esa manera. Nos dijo, oye, a ver chicos,
aquí, hablando entre nosotros, ¿diríais que hay acciones buenas y acciones malas? Y todos dijimos que sí, claro. Dijimos, sí, claro, hay buenos actos y malos actos. Claro, cuando nos dijo, pues no, olvidad, hoy vamos a ver a Kant y os vais a dar cuenta de que no, de que los actos en sí no son buenos o malos. Lo que es bueno o malo es la intención con la que se hace ese acto. Efectivamente es la voluntad, ¿no? Es la intención que ha movido la voluntad lo que podemos juzgar como bueno o malo. Y yo creo que con este ejemplo se ve guay. Así que os digo adiós y la Merkel también, ¿vale? Y nos vemos ahora otra vez en la presentación para despedirnos. Y esta sería nuestra actividad, nada original, algo que ya hemos hecho durante el curso y con el que sabéis, con lo que sabéis que estoy siendo muy pesado, pero que os viene bien, sobre todo a algunos que os cuesta todavía más sacar la idea principal y idea secundaria, ¿vale? Aquí tenéis un texto de Kant en base a lo que ya hemos visto, simple y directo, ¿vale? Sin redactar. En este caso no me hace falta una redacción, ¿vale? Idea principal, dos puntos, sacamos la idea principal y por otro lado la argumentación del texto. ¿Cuántos argumentos detectamos aquí? Eh, y brevemente los exponemos, ¿no? Si son 3 3, si son 4 4, pero de manera esquemática también, ¿vale? Argumentación, punto, o sea, dos puntos. Uno, tal cosa, dos, tal cosa, tres, tal cosa, cuatro, tal cosa, los argumentos que saquéis, ¿vale? Pues con eso acabamos esta presentación. Chao, chao.